Bienvenidos creadores e inconformistas. En el vídeo de hoy vamos a sacarle todo el partido posible a los talleres pequeños. Como se puede ver en las imágenes, tenemos dos tipos de espacio. Uno donde colocamos las máquinas de modo temporal y otro la parte central para poder utilizarlo a la hora de trabajar. Y gracias a la movilidad que tiene ahora mismo la mesa de trabajo, podemos colocarla en distintos ángulos para que entren las piezas, ya sea para cortar, para montar, para lijar, para barnizar, en fin, para todo lo que necesitemos. Aquí tenemos la ingletadora aparcada. Para poder utilizarla y cortar piezas grandes, simplemente hay que llevársela a la parte central. Y para finalizar, reubicamos la máquina en su sitio. Aquí podemos ver todos los muebles con ruedas y frenos. Sacamos la sierra de cinta a la parte central y fijaos el espacio que nos queda para trabajar con tableros grandes. Aquí, también sobre ruedas, guardo la regruesadora. Lo cierto es que esta máquina me gustaría que estuviese 100% operativa. Aquí tenemos una máquina fundamental para el taller, la aspiradora, que por suerte ya viene con las ruedas integradas, y podemos conectarla a muchas máquinas. Por último vamos a ver la versatilidad que nos da la sierra de mesa. ¿Que necesitamos mucho espacio? No hay ningún problema. Movemos la mesa y cortamos. Podemos trabajar incluso con tableros voluminosos. Lo hemos visto a lo largo y ahora toca verlo a lo ancho. Colocando los accesorios de la sierra de mesa podemos utilizar todo lo ancho que nos da el taller. Aquí tenemos el famoso mueble de la ingletadora, que por cierto conseguí salvar un trozo de aquella antigua mesa de montaje. Y en esta mesa auxiliar tenemos dos cajones y un hueco abajo para almacenar. En el mueble del taladro de columna tenemos la regruesadora y además otros 3 cajones para almacenar herramientas. Con este mueble he ganado movilidad, espacio y almacenamiento. Este es el soporte que traía de serie, que como se puede ver es bastante más voluminoso. Es el turno de la mesa de montaje. Bastante evidente el espacio que hemos ganado con respecto a la mesa sin mueble. Ahí lo llevas. ¡Ole tú! Y por supuesto también tenemos un mueble con almacenamiento para la sierra de mesa. Como cada hueco es oro, aquí guardo la guía de la sierra de mesa. Esta es una de las joyas del taller, el mueble de las herramientas manuales. Y aquí lo coloqué, en el último hueco que me quedaba del taller. En esta parte tengo unas baldas para herramientas eléctricas y luego 3 armarios con doble puerta. Bueno, y aparte en este pequeño hueco tengo los pegamentos, las siliconas y sargentos. Como se puede comprobar, hay bastante sitio para almacenamiento. También en alto, en esta esquina, tengo el resto de los sargentos. Esta zona de paso la aprovecho para colgar las guías de la sierra. ¡Ojo que tengo espacio hasta para un ventilador! Con tan poco espacio es muy importante tenerlo todo ordenado y limpio. Aquí tengo instalado un cajón doble y justo abajo un cajón con compartimentos. En esta mesa auxiliar coloco todo lo que voy a necesitar para hacer el proyecto. Esto es importantísimo. Las herramientas que más se utilizan deben estar accesibles para cogerlas, utilizarlas y volverlas a colocar. Aprovecho también este hueco para colocar los cargadores de las baterías.
También se ahorra bastante tiempo teniendo a mano las brocas y las fresas que vamos a utilizar. En este primer cajón guardo láminas y restos de las mismas. En el segundo guardo la pulidora y un foco para iluminar el taller. Y en este huequecillo minúsculo guardo el serrucho. Toca hablar de limpieza. En cualquier taller, a la hora de cortar se genera mucho serrín, mucho polvo y muchos restos. En un taller pequeño es imprescindible ir recogiendo al mismo tiempo que vamos manchando. Y si no tienes una aspiradora del último modelo no pasa nada, con el método tradicional también se recoge. Para iluminar el taller tengo dos tubos LED de 120 centímetros. Además tengo dos puntos más de luz, para la ingletadora y para el taladro de columna. Bueno, también la luz natural que entra por la ventana. Como punto extra hablamos de la decoración. Debe quedar claro que no es algo imprescindible, pero no es lo mismo trabajar así que trabajar así. No es lo mismo esto que esta maravilla. Con pocos recursos y con poco esfuerzo, la verdad es que puede quedar un escenario único para trabajar y para estar bastante motivado. ¿Qué es lo que opináis vosotros acerca del diseño del taller? Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.